Buen día, queridísimo grupo de estudio. Continuamos con nuestra amorosa lectura de La desaparición del universo, capítulo 17. 11 de septiembre del 2001, cuando Artel y Purcell se me aparecieron por primera vez 9 años antes, yo estaba en guerra. Ahora yo estaba en paz la mayor parte del tiempo y Estados Unidos estaba en guerra. En este día, el World Trade Center, el patólogo y 4 aviones de pasajeros se convirtieron en el blanco de los terroristas, que destruyeron todo excepto el Pentágono, que quedó seriamente dañado. Miles de civiles desarmados fueron asesinados y el pueblo americano, a excepción de una pequeña parte, no estaba en un estado mental propicio para ningún tipo de perdón. Era un nuevo tipo de guerra para un mundo más complejo. El guión del ego ya no pedía guerras contra un enemigo visible y claramente definido. Sería mucho más pavoroso tener continuamente enemigos que apenas podían ser vistos o detectados, que no obedecieran ninguna de las reglas de la guerra y que creían fanáticamente que era deseo de Dios que mataran americanos. ¿Cómo podía acabar realmente una guerra de ese tipo? Aquel martes por la mañana, junto con millones de otros ciudadanos, miré envuelto en un silencio perplejo las imágenes televisas que mostraron en directo al derrumbamiento de la segunda torre de World Trade Center. Las tomas combinadas del ataque produjeron algunas de las imágenes más terribles jamás vistas. Imágenes que, aunque el público no se diera cuenta, simbolizaban la desaparición de Dios, la pérdida del cielo y la caída del hombre. A nivel de la forma, el loco sistema del pensamiento del ego estaba siendo arrastrado a un extremo ilógico. Lo que habían sido verdugos en esta vida, sin duda serían víctimas en otra. Mientras veía la terrible catástrofe y sus resultados, casi lloré a visualizar la horrorosa pesadilla que sin duda estaba viendo quienes estaban en los edificios alrededor de ellos. Entonces, en un milagro nacido del hábito, pedí ayuda a J. Casi instantáneamente vinieron a mi mente un par de pensamientos que había leído muchas veces al principio del curso, pero solo me pareció apropiado aplicar en aquellos terribles momentos. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Al unirme a J, casi me sentí avergonzado durante un minuto por sentirme mejor ante lo que parecía estar ocurriendo. Podía ser verdaderamente así de simple. Podía negar la capacidad de sentirme afectado por cualquier cosa que no fuera Dios. Era cierto que no había una jerarquía de ilusiones incluyendo cualquier tipo de muerte. Podía dedicarme sinceramente a mantenerme vigilante únicamente hacia Dios y su reino. Eran las imágenes del mundo tan solo tentaciones diseñadas para persuadirme del que yo era un cuerpo, de modo que juzgara a los demás y mantuviera intacta mi culpabilidad inconsciente, mi orínico ciclo de encarnación y mi ego. ¿Era realmente el perdón del Espíritu Santo la vía de salida que conducía a la paz de Dios, a mi retorno al cielo y a la desaparición del universo? Finalmente, supe con seguridad que la respuesta a través, finalmente, supe con seguridad que la respuesta a todas estas preguntas era sí, aunque a veces me sentí mal a lo largo de los días siguientes. También
Sabía que mis sentimientos no eran nada en comparación con lo que hubiera sido de no haber tenido a J y su curso. Eso no significaba que no sería conveniente actuar ante una crisis como esta. No obstante, hasta donde yo podía determinar, el ego había preparado una situación en la que no había ganador. Si Estados Unidos no emprendía ninguna acción militar, eso no disuadiría a los psicópatas y probablemente los animaría, como ocurrió en el caso de Hitler. Si Estados Unidos emprendía una acción militar, lo cual parecía inevitable, probablemente se producirían nuevos ataques terroristas y asesinatos, aunque la acción militar tuviera éxito. ¿Quién sabía cuánto podría llegar estos ataques? Había transcurrido 8 años entre los dos ataques. ¿Cuántos años más estarían los terroristas dispuestos a esperar para volver a golpear dentro de Estados Unidos? América podía responder y ser atacada, o no responder, y aún así ser atacada. Y podía ocurrir en cualquier momento en el futuro distante o no tan distante. Este era un dilema del que no veía una salida fácil, como era habitual en el guión del ego. La trama podría resumirse con la frase, mal si haces y mal si no haces. En cualquier caso, mi trabajo era perdonar y decidí dejar las decisiones respecto a qué debía hacer el país en manos de los políticos. Ese era su trabajo porque así lo habían querido, y no es que ellos no pudieran practicar el perdón. En cualquier situación sí aprendieran cómo hacerlo. Yo daría dinero, donaría sangre y daría mi perdón. Era posible, era posible hacer esas cosas sin venganza en el corazón, sin ira, juicio ni culpa. Sin importar lo que pareciera ocurrir, siempre recordaría que los ataques contra América solo probaban que este mundo no es el mundo de Dios y que nadie en su sano juicio vendría aquí excepto a enseñar la forma de marcharse. Por otra parte, aquí podía tener un sueño feliz de perdón, el sueño que me conduciría al mundo real. También me sentía muy agradecido de que Artel y Purcell me hubieran prometido una visita más al final del año. Quería comentar esta inesperada situación con ellos. Sin embargo, no sabía ya lo que me dirían. Casi podía oír a Purcell. Abro comillas. Todos los milagros son iguales, Gary. Tanto si quieres creerlo como sí o no. Y si no perdona a los estudiantes del curso, ¿quién lo haría? ¿Quién lo hará? A finales de octubre asistí a la 10ª conferencia anual. Un curso de milagros se celebra en Bethel, Maine, incluyendo a John Mundy, uno de los primeros maestros que fue introducido al curso de milagros en 1975 por Helen Schumann, Bill Trafford y Ken Wakefield. En el apartamento de Kev en Nueva York me encantó la conferencia de Becker y tomé conciencia por primera vez que parte de mi timidez, que tanto detestaba, había desaparecido. Esto me llevó a pensar que, tal vez, empezaré a viajar más para conocer otros estudiantes del curso, siempre que el Espíritu Santo me guiara a hacerlo. El 21 de diciembre, Artel y Purcell se presentaron para el último de los encuentros que teníamos acordados. Purcell: hola mi querido hermano, eso es lo que te llamé la primera vez que te vi. ¿Recuerdas? Nos sentimos felices de verte.
pero sabemos que ha sido una época dura en Estados Unidos. ¿Cómo estás? Gary. Teniendo en cuenta todo lo ocurrido, estoy muy bien. Siendo agente del cambio y bolsa, me identifiqué con algunas personas de las empresas que correría por World Trade Center. Muchas de ellas no pudieron salir. Sé que todos elegimos el guión, pero no a este nivel. Ha sido una experiencia terrible para muchas familias y esto ha hecho que todos los americanos se sientan menos seguros, al menos temporalmente. Como estoy seguro de que sabéis, aproximadamente una semana después de los ataques, fui con mi hermano, que había venido a Florida a ver a las Medias Rojas en el estadio de Fenway. Era nuestro modo de decir que los terroristas no iban a afectar nuestras vidas. Una de las cosas que me hizo sentirme muy bien es que durante la séptima entrada, cuando la mayoría de los aficionados nos levantamos y abucheamos a los Yankees, esta vez nos pusimos de pies y cantamos Nueva York, Nueva York. Fue nuestro modo de dar nuestro apoyo a la gente de la Gran Manzana. Fue un gesto muy conmovedor para todos los que estuvimos allí. Pursa. Sí, un modo de unirse. Mucha gente en Nueva York pudo oírlo y apreciarlo. Debo decir que hiciste un buen trabajo de perdón al día de los ataques. Gary. Estaba intentando poner en orden algunas partes de nuestro libro y no tenía la televisión encendida. Cuando empecé a verla, tardaron un rato en poder explicar lo que estaba ocurriendo. Cuando dijeron que una de las torres gemelas había caído, yo no podía creerlo. Pensé que debía haber un error. No podía haber caído una torre tan inmensa. Cuando cayó la segunda, me sentí casi perdido. Gracias.